número 5. Fíjense, dice, son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. ¿Qué son? Y no vamos a mencionar toditos, ahorita vamos a hacer una lectura rápida, pero hasta ahí es lo que me interesa destacar. Subrayen lo que dice en la primera parte, son idiomas oficiales, hasta ahí. Siempre les voy comentando algo a modo de descanso mientras están subrayando esa pequeña parte que les dije. Son idiomas oficiales. Ahorita les completo qué es lo que más tienen que subrayar. Si en el colegio, en alguna institución, algún docente de historia y geografía cívica en algún momento les habrán dicho tal vez solamente tiene Bolivia 4 idiomas oficiales, que es el castellano, el aymara, el guaraní y el quechua, en realidad olvídense. En otras palabras, si solamente les han mencionado 4 idiomas oficiales de Bolivia, está mal la información. Desde la Constitución Política del Estado, y ahora si vamos otra vez al artículo 5, dice, son idiomas oficiales del Estado el castellano, subrayen eso que dice el castellano. Y luego subrayen, y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. Fíjense, entonces no habíamos tenido solo 4. Dice el castellano y todos los otros idiomas de las culturas. Si nosotros contabilizamos, fíjense ahí, dice Aymara, Araona, Baure, Besiro, Canichana, Cabineño, Cayubaba, Chacobo, Chimane, Ceja, Guaraní, etcétera, hasta el final, hasta donde dice Yupi, Yuracaré y Samuco, vamos a poder contabilizar 36 culturas, es decir, 36 idiomas de las culturas. Lo que separa son las comas, por si acaso, no los guiones. Ahí hay muchas culturas con guiones, ¿no ve? Mojeño guinaceano, mojeño trinitario, Machajuyay, Callahuaya, entonces no es los guiones, lo que separa son las comas siempre. Y si contabilizamos, como les digo, son 36 de las culturas, pero más el castellano, 37. Anoten eso en sus apuntes o ahí mismo en el artículo 5, si tienen espacio en su misma constitución. 37 idiomas oficiales tiene Bolivia. No había tenido entonces, compañeros, solamente 36, tampoco 4, sino lo que está mencionando es que tenemos 37 idiomas oficiales. Toditas cuentan, aunque algún compañero o alguna compañera quizás me diga, profe, pero ya han desaparecido tal idioma y demás. Oficialmente, formalmente, se siguen contando como 37 idiomas en Bolivia. Este artículo número 5 tiene que cambiar y recién podemos decir que solamente son 34 o 30 o 29 idiomas de los pueblos. Entonces, hasta que no se cambie el artículo número 5, de manera formal seguimos repitiendo que tenemos 37 idiomas oficiales. Ya tienen tarea para el día de mañana, compañeros. Perdón, para el día lunes. El día sábado no pasamos clases. El día lunes ya van a tener tareita, ¿ya? Lo que quiero es que sepan justamente estos 37 idiomas oficiales de Bolivia de memoria. En algún momento me decían, ¿por qué tenemos que saber los 37? Porque en el examen nada raro que les puedan preguntar específicamente algo así. En los incisos correspondientes, inciso A, B, C, D puede ser, subraye o marque el inciso correcto de idiomas oficiales en Bolivia. No va a estar los 37 marcados ahí, pero va a estar por lo menos 10 o 7 idiomas oficiales de Bolivia. ¿Cuál es la trampa? Que dentro de los más conocidos que ustedes deben tener en mente, casi siempre se repite aymara, guaraní, quechua, ahí les van a introducir un idioma que no es de Bolivia. Por decir, el náhuatl. Ahí les colocan aymara, náhuatl, quechua y guaraní. Y como la mayoría de los postulantes puede no saber la respuesta, en cuál de los incisos están los idiomas correctos de Bolivia, pues van a apuntar por el más conocido, aymara, guaraní, náhuatl y quechua.
Pero como ustedes están viendo, ya están revisando seguramente, no hay ningún idioma con la letra N. El náhuatl entonces no es idioma de Bolivia, es de México. ¿Qué quiere decir? Que en otro inciso, el que sí puede ser correcto, imagínense, va a estar ahí anotado Moré, va a estar anotado Samuco, Yuki y Cayubaba. Idiomas que quizás muchos no conocen. Tal vez compañeros que son del Oriente, puede que sí los conozcan porque es su contexto. Compañeros que son del Valle o de la zona andina, posiblemente no van a entender siquiera de qué estamos hablando cuando decimos, por ejemplo, Movima, Huenayec, Baure. Muchos no conocen, entonces tenemos que ir memorizándose nomás los 37 idiomas para saber de memoria cuando nos pregunten acerca de estos idiomas en Bolivia. Otra imagen que ya les había mostrado con anterioridad y les había dicho que saquen captura es el caso del lugar donde están ubicados también cada una de las culturas. Esto ya no estamos hablando sobre el idioma, estamos hablando sobre las culturas. Y hemos mencionado en algún momento cuando avanzamos geografía, una cosa es el nombre de la cultura y otra cosa es el nombre de los idiomas. Como un ejemplo dijimos, fíjense, al inicio dice Aymara, Araona, Baure, Besiro, etcétera. Está en forma eh, alfabética, pero nosotros conocemos que hay dos pueblos que se escriben con A, afrobolivianos y ayoreos, y no está en esta lista. ¿Por qué no está en esta lista? Porque el idioma ayoreo no existe. La cultura como tal existe, pero el idioma que hablan no es el ayoreo, no existe el ayoreo. En el caso del afroboliviano lo mismo. Los afrobolivianos hablan castellano. Entonces no van a colocar ahí el idioma oficial de Bolivia es el castellano y luego nombrar afroboliviano sabiendo que hablan el mismo idioma castellano, ¿no? Entonces no va a estar mencionado varios de las culturas. Listo. Vamos con el artículo número 6. Bolivia tiene como capital oficial, como dijimos, Sucre. Esto es lo que ya les había mencionado con anterioridad. Sucre es la capital de Bolivia. En el caso de Sucre ya todos conocemos, históricamente es la capital, sí, pero hay que diferenciar un detalle. Una cosa es la capital, entre comillas, histórica de Bolivia, que está mencionada ahí en la Constitución, y otra, anótense por si acaso, creo que ya les dije en algún momento, pero por si acaso anótense, capital política de Bolivia. ¿Cuál es la capital política? Anoten ahí al ladito, La Paz. Capital política de Bolivia, entonces, La Paz. Entonces no se vayan a olvidar, son dos cosas distintas. A veces también a La Paz se le conoce como sede de gobierno. Sea sede de gobierno o sea capital política, estamos haciendo referencia al departamento de La Paz, a la ciudad, si queremos decir. En el caso de Sucre, estamos hablando de la capital histórica. Esa diferencia van a tener en cuenta. El caso de Chuquisaca también es un detalle. Hay un compañero por ahí, algún momento, hace años, me dijo, profe, ¿cuál es la capital de Bolivia? Pues, Chuquisaca, me decía. Entonces se ha equivocado el compañero pensando que todo el departamento en realidad es la capital de Bolivia. No, solamente es la ciudad. Ya ese detalle también lo van a tener en cuenta. El segundo detalle que están observando tiene que ver, como ya han visto seguramente y lo han leído, los símbolos patrios. En el caso de los símbolos patrios, como están observando, son 7. No hay más símbolos patrios después de estos. ¿A qué hago referencia? La bandera de la reivindicación marítima, la bandera de color azul con estrellitas y con la bandera rojo, amarillo, verde y la huipala a un costadito, es simplemente una forma, por decir así, de reclamo a nivel internacional, haciendo resaltar el tema marítimo.
pero en ningún momento es símbolo patrio. Como están viendo ustedes, no está dentro de lo que son los 7 símbolos patrios ahí en el artículo 6. ¿Está lleno de símbolos patrios? Sí, pero no es símbolo patrio. Segundo detalle que en algún momento me comentaban, el año 2020 se observaba este detalle muy curioso. La expresidenta Yanine Áñez tenía a su lado una bandera de color blanco y en el fondo estaba el patujú. En el caso de la banderita blanca con el patujú, tampoco es un símbolo patrio como están observando ustedes en la lista. No es símbolo patrio. Si bien el patujú es símbolo patrio, la bandera como tal no lo es. Si mal no recuerdo, en los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz, sí está considerado como símbolo departamental, pero no como símbolo patrio. En Chuquisaca, en Oruro, en Cochabamba, no aparece como símbolo, ni por si acaso el patujú, en el contexto de la banderita blanca que me refiero. La flor sí es símbolo patrio, pero no la bandera, les vuelvo a repetir. Ahora, ¿qué estamos viendo en la imagen? Justamente los 7 símbolos patrios. Vamos a hacer un jueguito ahí en el caso de los símbolos patrios. Igual necesito que compañeros para el día lunes se memoricen los 7 símbolos patrios. Yo sé que muchos ya deben saber de memoria porque en el colegio siempre nos han hecho pintar en el área de música o en el área de historia muchas veces, repetir cuándo se ha creado la bandera, cuándo ha sido el cambio, el del escudo, el del himno boliviano, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos algunas referencias sobre eso. Pero la manera como es que quiero que se memoricen más fácilmente, les doy un consejito, pueden o no tomarlo, depende de ustedes, es el caso de la bandera, fíjense, la bandera rojo, amarillo, verde es muy parecida en imagen a la huipala, es decir, ambos tienen un poste, ambos tienen una tela, etcétera. Y ustedes saben que por decreto supremo tenemos las dos banderas siempre, siempre cuando se canta el himno nacional o cuando se hace algún acto administrativo, etcétera, en el caso de la creación de Bolivia o de algún departamento, siempre se va a izar a la mano derecha el himno, perdón, el rojo, amarillo, verde, y a la mano izquierda pues va a estar la huipala. Entonces son muy parecidas. Si ustedes dicen bandera, de inmediato se acuerdan de la huipala. Otras dos que son parecidas, las dos flores. Dicen cantuta, pues está al ladito el patú. Siempre van a estar juntos. Los otros dos son muy similares también, incluso en el caso del círculo, fíjense. Pero se escriben casi al inicio lo mismo. Escarapela y escudo. Entonces, ambos tienen algún tipo de relación ahí. A no olvidarse. Y el último que queda solito a un costado va a ser el himno boliviano. El himno boliviano entonces se le considera así, himno boliviano, no se le dice himno nacional. No es un error tampoco, pero en la Constitución dice himno boliviano. ¿Ya? Hay que tener mucho en cuenta eso. Memorícense de par, y siempre va a quedar uno solito, que va a ser el himno boliviano. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos compañeros igual les he ido preguntando, no solo este año, sino hace varios años atrás, y cada vez que me podían responder de par en par, lo hacían fácil. Decían escudo, entonces escarapela, cantuta, patujú, la bandera, la huipala, y el que se queda solito va a ser el himno boliviano. Pero ha habido compañeros que este año u otros años también se han confundido mucho porque les digo cuáles los símbolos patrios y ellos me contestan en desorden el himno boliviano, la cantuta, el escudo y se confunden ahí y ya no saben qué decir. Por eso simplemente es un consejo, les digo, traten de memorizarse de forma en pares, ¿no? Para que sea más sencillo. Antes de pasar al artículo 8, vamos a mencionar el artículo número 7, ¿ya? Que también no lo tenía ahí en imágenes, pero vamos a mencionarlo de todos modos. Fíjense,
El artículo 7 está en el capítulo segundo. No nos interesa mucho eso del capítulo segundo, pero vamos al artículo 7. ¿Qué dice? La soberanía reside en el pueblo boliviano. Hasta ahí quiero que me tomen mucha atención, subrayen incluso esa pequeña parte que les he mencionado. La soberanía reside en el pueblo boliviano. ¿Qué hemos dicho que es la soberanía? El día de ayer dijimos soberanía es poder. Ahora aquí hay una nueva palabrita, reside, dice. ¿Qué significa reside, residir? Muchos tal vez en casa están contestando ya. Significa justamente vivir. En otras palabras, un poquito vamos a cambiarle, no tanto el sentido, pero sí la palabrita. Significa estar ahí, si quieren ustedes. Vamos a volver a releer el artículo número 7, pero con estas aclaraciones. Fíjense, la soberanía, es decir, el poder está en el pueblo boliviano. Listo, ahí está. Ese artículo 7 no lo van a hacer perder de memoria, compañeros. Lo que les dije el día de ayer o antes de ayer es principal. El poder no está entonces simplemente en el gobierno. El poder está en el pueblo boliviano. Ahí está. No se vayan a olvidar entonces el artículo número 7 de la Constitución que dice que el poder está en el pueblo boliviano. En ustedes está el poder, compañeros. No se van a olvidar para nada. Ustedes son los que deciden, eso es lo que está diciendo la Constitución Política del Estado. En cualquier tema específico más importante, pues ustedes son los que deciden. Vamos al artículo número 8, ahora sí. El artículo 8 menciona y dice lo siguiente. Habla de principios, fíjense, dice el Estado, es decir, Bolivia, asume y promueve como principios ético-morales. Anótense en sus apuntes, principio, subrayenlo los que tienen la Constitución, principios ético-morales. Y mientras tanto, los que en sus apuntes anoten principio. ¿Qué es un principio? No está hablando de principio de iniciar, por si acaso. Está hablando de una forma, una idea, si quieren ustedes, principio. Una especie de valor, si quieren ustedes. Principio. Ahora sí, vamos con la explicación. Una vez que han anotado principio, ahí al ladito vamos a ir anotando algunos sinónimos de la palabra principio. Coloquen lo siguiente. Finalidad. Coloquen objetivo. Meta. Sentido. Y finalmente, dirección. Listo, ahí está. Entonces, eso significa principios, compañeros. Lo que está diciendo en otras palabras es que Bolivia no simplemente existe por existir. Lo que dice es que Bolivia en realidad tiene una finalidad, tiene una dirección, un sentido. Por algo existe Bolivia y ese algo por lo cual Bolivia existe es lo que nosotros conocemos. Vean ahí en la segunda línea de la imagen del artículo 8, está en idiomas aymara, quechua, guaraní, etc. ¿Qué dice? Amaquilla, Amayuya, Amasúa, saltamos los paréntesis, Sumacamaña, Ñandereco, Tecocabi, Ibimaray y Capajñán. Eso es la finalidad del Estado boliviano. Son 8, anótense, son 8 principios, es decir, 8 finalidades que tiene Bolivia. ¿En qué número de artículo está? Justamente en el 8, así para que no se olviden para nada. 8 principios en el artículo número 8 también. Entonces, la finalidad de Bolivia, de todo lo que es el Estado boliviano para las personas que vivimos acá, es, dice, llegar al Amaquella. ¿Qué es el Amaquella? Ahí al ladito está su interpretación. Dice, no seas flojo. Es decir, que todas las personas de Bolivia no tienen que ser flojas. Amayuya, no sean mentirosos. Amasúa, no sean ladrones.
Otra finalidad del Estado boliviano es el suma camaña, es decir, vivir bien. No está diciendo vivir mejor. Hay un debate muy profundo sobre la cuestión de lo que es suma camaña, vivir bien, y otra cosa es vivir mejor. Entonces, fíjense, la finalidad de los bolivianos es vivir bien, dice. En otro idioma, vivir en armonía. En otro idioma, vivir buenamente, si quieren ustedes. En otra traducción, o en otro idioma en todo caso, vivir sin una tierra sin mal, es decir, vivir bien, casi tiene el mismo significado. Capagnan dice una vida noble, una vida que sea, por decir así, de igualdad, de libertad, si quieren ustedes. Ahí está, compañeros. Entonces, ese artículo número 8 también a memorizarse. Harto trabajo tienen para el día lunes, pero yo sé que lo van a hacer facilito. Les doy 2 argumentos para que vayan estudiando. Un primer argumento, compañeros, tiene que ver con el año 2017-2018. Entre estos años, para la policía boliviana se ha preguntado en 3 preguntas diferentes qué significa Mayuya, inciso A, B, C, D. La siguiente, ¿qué significa Amaquella? Igual sus incisos, y Amasúa y sus incisos. Por eso es tan importante saber. Si tú no sabes la traducción de cada una de estas palabritas, te vas a confundir en una pregunta, en la segunda y en la tercera. Y al final de cuentas, facilito te vas a equivocar en 3 preguntas en el instante, solo por no saber la traducción. Ahora, por si acaso, esto no tiene que ver con que uno sepa algún idioma originario o no, ¿ya? He escuchado muchos compañeros así a modo de excusa: profe, yo no sé, no puedo memorizarme a Masúa, Mayuya, Majella, porque yo no sé Aymara o yo no sé quechua, entonces por eso no puedo. A otra persona, a otro compañero o compañeras es más fácil porque ella sabe hablar Aymara. Entonces no tiene que ver con saber o no saber los idiomas. Tal como está, memorícense en su mente, ¿no? Amaquilla, entonces significa no seas flojo. Amayuya, no seas mentiroso, Masúa, etc. Memorícense. Y el segundo argumento que les doy, chicos, es este. He ido pasando clases yo con muchos compañeros y ha habido cursos de 6 meses, de 4 meses, de 5 meses, etcétera. Pero lo mismo que yo les estoy diciendo, lo mismo les dije a esos compañeros. Yo les dije: estudien el artículo número 5, el artículo número 6 de los símbolos patrios y el artículo 8 también memorícense. Muchos no me han hecho caso, hay algunos que sí. ¿A qué me voy? Si ustedes logran memorizarse para el día lunes y no se olvidan, van a estar incluso más adelantados que muchos de los compañeros que han estado estudiando desde inicios del año. Como siempre les digo, están ustedes en una carrera atlética para llegar al colegio militar, a la ANAPOL, a la FATESIPOL, etcétera. E imagínense que ustedes sí estudian conscientemente, como el profe les ha dicho, revisen constantemente los videos, revisen los problemas de física, matemática, lenguaje, de todas las áreas hagan. Y si ustedes saben bien y estudian a conciencia, pues en algún momento se les va a quedar todo eso en su mente y van a estar más adelante que sus otros compañeros que han estado 5, 6, tal vez hay compañeros que se están preparando desde el año pasado, 2 años, año pasado y este año. Pero si no están estudiando y solamente se están exigiendo físicamente, por decir así, saben hacer flexiones, émbolos, abdominales y demás, está muy bien, pero si no conocen la parte teórica, pues tal vez no van a probar. Entonces pueden estar delante de ellos, compañeros. Para el día lunes, entonces, ese trabajito. Vamos con el mismo artículo 8, parágrafo segundo. Dice: el Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, etcétera. Son alrededor de 20 valores que tiene el Estado boliviano. Acá les voy a pedir simplemente que le den una repasada, porque en realidad en el caso de los valores es muy conocido, es decir, es muy repetitivo. Ya en colegio, desde pequeñitos incluso, ya nos han indicado todo esto. Fíjense,
Un ejemplo, les habrán dicho en colegio, tienen que ser solidarios, tienen que ser inclusivos, tienen que ser respetuosos con sus mayores, etcétera, ¿no ves? Siempre nos han ido aconsejando y esos son casi los mismos valores que constantemente tiene la sociedad boliviana. Respeto, la igualdad, hemos escuchado alguna vez de unidad, reciprocidad alguna vez, ¿no ve? Habrán escuchado en algún momento, equidad social, de género, responsabilidad. En colegio full les han dicho, sean responsables con sus estudios, etcétera, ¿no ve? Entonces, denle una repasada, les voy a decir, al tema de los valores. Los que deseen, memorícense también los valores, que son un poquito más complicados, pero ahí está, ya los tenemos un poquito de forma más entendible. Mientras vemos el artículo 8 en esos tres puntos, en esos tres principios, vamos a buscarnos el artículo número 10. El artículo 9 lo vamos a saltar, hemos dicho en algún momento vamos a ir saltando algunos artículos, no es necesario tenerlos todos porque en realidad vamos a tardarnos un año entero. El 9 habla de los fines del Estado. Vamos al 10. Y esto quiero que lo marquen específicamente los que están postulando al área militar. Fíjense lo que dice el artículo número 10. Bolivia es un Estado pacifista. Eso quiero que me subrayen, compañeros. Los que están postulando entonces al área militar, colegio militar, escuela de sargentos, la EMTE, la EMI, etcétera, anótense, Bolivia es un Estado pacifista. Luego, posteriormente, dice, promueve la cultura de la paz, el derecho a la paz, etcétera. Es decir, en otras palabras, Bolivia no comienza una guerra internacional. Eso es lo que quiero que tomen en cuenta, principalmente los que son del área militar. Es ilegal, dice, comenzar una guerra por parte de Bolivia contra otro Estado. Los problemas con otro Estado no se resuelven de esa manera. Eso está diciendo la Constitución. Y como hemos dicho, la Constitución es la ley más importante de Bolivia. Se tiene que obedecer. Eso es lo que hemos dicho. Pero vamos a leer el parágrafo segundo del mismo artículo 10, el número romano 2. Los que están ahí siguiéndome con su Constitución, dice, Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre estados, y se reserva, ojo, esta parte es importante, se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión que comprometa la independencia y la integridad del Estado. Esa última parte, desde se reserva el derecho a la legítima defensa, sí también lo pueden subrayar los que están postulando a las Fuerzas Armadas, dice que sí, puede utilizar la fuerza del Estado boliviano, es decir, las Fuerzas Armadas, solo en caso de defensa, no así en caso de ataque. Ojo, hay que tomar en cuenta eso. Si el artículo 10 ha dicho que Bolivia es un Estado pacifista, el parágrafo 2 va a decir solo en caso de defensa que comprometa, como dice, la independencia y la integridad del país. Solo en ese caso. Y el último punto, fíjense, el artículo número 10, parágrafo 3, se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio boliviano. Subrayenlo ambas instituciones, por decir, los que están postulando a la policía y a las Fuerzas Armadas, subrayenlo ese tercer punto, prohibido bases militares extranjeras en Bolivia. No puede haber una base militar rusa, una base militar china, una base militar norteamericana, prohibido por constituciones. Ahí está, compañero. Ese artículo número 10, entonces quería que lo resalten de esa manera. Vamos al artículo número 11. Anótense lo que están observando ustedes ahí, justamente el caso de los tipos de democracia que existen en Bolivia. Antes de explicarles, les espero unos segunditos. Vayan tomando nota. Ahí está el primero, democracia directa y participativa. El segundo, democracia representativa. Y la tercera, la democracia comunitaria. Esos son entonces los tres tipos de democracia que existen en Bolivia.
Dentro de la Constitución Política, busquen el artículo número 11, el parágrafo segundo, clarito está ahí el parágrafo segundo, número romano 2, y ahí van a poder encontrar unos numeritos, 1, 2, 3, hay 3 numeritos, esos se llaman numerales, hemos dicho ayer, ¿no? En esos numerales está justamente cada uno de los tipos de democracia. Sus ejemplos están ahí, compañeros. Entonces, ¿a qué se refiere? Vamos con el primerito, les voy explicando y ustedes van tomando apuntes. Cuando hace referencia a la democracia directa y participativa, está haciendo referencia a que se le pregunta, se le consulta directamente al pueblo boliviano si puede desarrollar una aceptación a una ley que el gobierno nacional quiere sacar. ¿A qué me refiero? Más concreto. Ahí habrán leído en ese numeral 1, dice referéndum, consulta previa, asamblea, cabildo, revocatorio, etc. Está diciendo en otras palabras, si el gobierno boliviano, por decir, el gobierno de Luis Arce, por decir, quiere venderle gas a Chile o quiere venderle litio, ahí está, para que sea un poquito más interesante, le quiere vender litio a Chile. Los bolivianos, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos sacar un referéndum en el cual preguntemos a todos los bolivianos si están de acuerdo con la venta del litio. Entonces podría ser la pregunta más o menos así. ¿Usted está de acuerdo con que Bolivia venda litio a Chile? ¿Sí o no? Ese es un referéndum. Y a eso se le llama democracia directa. Si la mayoría de la población, dice sí, pues el gobierno va a poder vender el litio. Pero si la mayor cantidad de bolivianos dice no, el Estado boliviano, el gobierno boliviano, no puede vender el litio. Entonces, eso es la democracia directa. Otro ejemplo de la democracia directa son los cabildos, las asambleas. Cabildos hemos tenido muchísimos desde el año 2019, 2020. Entonces ya sabemos a qué se refiere. Son llamados también asambleas. Entonces, las consultas previas son preguntarles a las personas de un área si aceptan o no aceptan, por decir, una carretera, quieren una hidroeléctrica, quieren una minería, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, consulta previa. Listo, eso es la democracia directa. Preguntar directamente y que el pueblo participe. Por eso tiene esos dos nombrecitos, directa y participativa. Listo. Otro detalle importante es el caso de la democracia representativa. La democracia representativa tiene que ver con la elección de autoridades, es decir, presidente, vicepresidente, senadores, diputados, concejales, asambleístas, gobernador, alcalde, etcétera. Entonces, la democracia representativa es eso, elegir representantes por voto. Así de sencillo. Vamos al tercero, la democracia comunitaria. La democracia comunitaria, por si acaso, no tiene asidero en otros países, es decir, no existe en otros países, solo en Bolivia. Eso es lo interesante. Como dice, comunitaria significa que es un tipo de democracia, pero en las comunidades. Elección, si quieren ustedes, de autoridades, pero en las comunidades. Aquí en el caso de La Paz, por si acaso, los términos de las autoridades son Maicu, Gilacata, Mamatalla. En el área oriental, si no me equivoco, el término es cacique, si no me equivoco. Entonces, se elige una autoridad de la comunidad y a eso se le llama democracia comunitaria. No es igualito que la representativa, porque la representativa lo elige por voto. En el caso de la democracia comunitaria no es por el voto. Va a ser por sorteo, puede ser por aclamación,
como dicen aquí en el lado andino, puede ser por simplemente listas de terrenos o listas de las personas para que vayan rotando en las instituciones de cada una de las comunidades. Listo, eso es el artículo número 11. Copien el artículo número 12 también. Ahí está, estamos viendo del artículo número 12, los órganos del Estado. Ahí está, órgano legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Esto también ya lo habíamos visto en la estructura de la Constitución, pero les hago recuerdo un poquito. En el caso hemos visto nosotros, el órgano legislativo sirve para crear leyes, les vuelvo a hacer recuerdo. Cada vez que usted se encuentra en el término legislativo o legislativa, está haciendo referencia a la ley. Entonces, creación de leyes. Son los únicos que pueden crear leyes en Bolivia. Siempre les digo, el presidente está en el órgano ejecutivo, por ejemplo. Les están viendo en la segunda institución. Si un presidente ganara con el 100% de apoyo de todo el país, no puede crear leyes. Está prohibido que el presidente intente crear leyes. Puede aconsejar, puede dar un borrador sobre una ley, sí, pero no puede crear leyes, él mismo aceptarlas. Los que están encargados son el órgano legislativo. ¿Qué nomás hace el Ejecutivo? Pues hace políticas económicas, como les dije, políticas sociales, tiene que hacer obras, trabajos, carreteras, etcétera. Todo ese tipo de desarrollo, si quieren ustedes, en el caso del órgano. Órgano judicial, ¿para qué sirve? Pues para la administración de la justicia en Bolivia. Ahí están los magistrados, ahí están los jueces, están debatiendo, ustedes habrán escuchado las noticias, están debatiendo para que se desarrolle una elección de jueces en este año. Si se alcanza, va a ser este año, si no, supongo que al año nomás. Otro detalle, órgano electoral, como ya todos saben, sirve para las elecciones. Ahora, ¿qué nos dice el artículo número 12 acerca de estos 4 órganos del Estado? Lo que nos dice es que están separados. Ojo, primera característica importante, están separados y son independientes, dice. Separados e independientes. ¿Qué significa estas dos palabras? Significa que cada una de estas no se van a mezclar sus funciones. Significa que Bolivia tiene 4 cabezas en el Estado, es decir, el presidente es el más conocido, es el más representativo, es el representante a nivel internacional, pero tenemos 4 cabezas. El presidente, donde está el ejecutivo, ahí está el presidente, no puede ordenar, ojo, les vuelvo a repetir, no puede ordenar a los jueces, ni al órgano electoral, y menos al órgano legislativo. No les puede ordenar diciendo quiero que me saquen una ley para tal fecha. Prohibido, está prohibido que se haga eso. Lo único que el presidente puede hacer es dar posibilidad a que se cree una ley, es decir, dar un consejo para que se cree una ley y nada más. Los del órgano legislativo van a debatir, discutir para que se haga una ley y ellos, una vez que lo acepten, recién le van a entregar una copia al presidente, quien lo firma y termina aceptando la ley. Entonces se trabaja de esa manera, cooperándose, y como pueden ver en el artículo 12 también dice, tienen que coordinar y cooperar. Entonces de esa manera cooperan y coordinan, solicitándose cada uno, pero no ordenándose, les vuelvo a repetir. Antes de pasar a esto, ahí está, compañeros. Hasta aquí entonces hemos observado el primer capítulo o los primeros capítulos de lo que va a ser el título número 1, bases fundamentales del Estado. Hasta aquí quiero aclararles un detallito, compañeros. Hemos estudiado del artículo 1 al 12, saltando el 9, que no es es un poquito más técnico, por eso les dije que saltemos ese.
Todos estos tienen que conocerlo casi de memoria, chicos, porque es bien básico, es decir, en colegio ya hemos visto toda esta información, lo que estamos haciendo es repetir un poco y explicar muchos de los detalles que tal vez en su momento no se han podido explicar. Y como son tan básicos como aparentemente en colegio ya se tenía que saber todo esto, nada raro que en el examen de ingreso les van a preguntar. Les van a decir cuántos idiomas oficiales tiene Bolivia. Incluso la pregunta puede tratar de marearles. ¿Cuántos idiomas oficiales tiene Bolivia en relación a sus culturas? Entonces, ahí varía. Ya no está hablando del castellano, está hablando en relación a sus culturas, solo las culturas. La respuesta sería 36. Pero si les dicen cuáles son el número de idiomas oficiales en toda Bolivia, pues 37 con el castellano. Pueden preguntar, como ya les dije, ¿qué significa suma camaña? Y les van a dar las traducciones, inciso A, B, C, D, y son muy parecidas, lamentablemente. Otra cosa que les van a preguntar tiene que ver con los símbolos patrios. Otro, los tipos de democracia. Los órganos del Estado que estamos viendo ahorita. ¿Qué dice el artículo número 1 respecto a la pluralidad y el pluralismo? Cosas así les van a ir preguntando. Entonces, como es tan básico, les vuelvo a repetir, tenemos que aprender, compañeros. Para el día lunes, entonces, vayan memorizándose muchos de estos artículos. Sé que es un poquito el trabajo adicional, pero tenemos que hacerlo, compañeros, cosa que en el examen sea bien sencillo para ustedes. Llegan al examen y empiezan a responder uno por uno todas las preguntas. Ahí está. Vamos al título segundo, es decir, coloquen un subtítulo ahora, coloquen el subtítulo Derechos. Y a continuación lo que vamos a ver es entonces los tipos de derechos que tiene Bolivia. Derechos, coloquen. Y les comento en el caso de los derechos, aquí en Bolivia y a nivel internacional también, existe dos tipos de derechos. Un derecho se llama derechos fundamentales y el otro se llama derechos secundarios. Derechos principales o fundamentales también se les conoce. Derechos primarios también. Y el otro grupo de derechos se llama derechos secundarios. De los dos derechos hay que recordar, el más importante es el de los fundamentales. ¿En qué lugar está ubicado? Anótense artículo número 15 hasta el artículo número 20. Les vuelvo a repetir, artículo 15 hasta el artículo número 20 está el tema de los derechos. Y les voy mencionando entonces ahora el número de derechos fundamentales que tenemos, son 16. Y específicamente les voy comentando cada uno de los derechos. Los que quieren pueden ubicar también el artículo 15, 16, 17. Entonces, con respecto a esos artículos vamos a ir mencionando, les dicto yo. Todito va a ser derecho, 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 derecho. Entonces, son 16, les vuelvo a repetir. Derecho a la vida es el número 1, anótense. Derecho a la vida. Número 2, derecho a la integridad. Cuando hablamos de la integridad, ¿a qué estamos haciendo referencia? El cuidado, dice ahí, de la persona. Cuando hablamos de el derecho a la integridad, estamos hablando entonces el cuidado de la persona tanto psicológicamente como física y sexualmente. Toda la personalidad es cuidada entonces con el derecho a la integridad. Tercer derecho, derecho a la no violencia, es decir, a no sufrir violencia.
a no sufrir violencia, anótense. Derecho a no sufrir violencia. Y los que están ubicando el artículo, justamente el artículo correspondiente, a las compañeras más que todo les comento, fíjense, de ahí sale, y esto es para toditos, de ahí sale justamente la ley acerca de la violencia contra las mujeres. El artículo 15, parágrafo segundo, dice, todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Entonces, fíjense, un detalle interesante, ahí especifica justamente el caso de las mujeres en particular. Es decir, toditos tienen ese derecho, pero en particular las mujeres, por eso hay una ley de defensa acerca de las mujeres. Siguiente derecho, derecho a la igualdad. Otro, derecho a la libertad. Ahí está. Son dos derechos importantes, la igualdad y la libertad. Son hasta ahí 5 derechos. Anótense el otro, derecho al agua. Derecho al agua. Ahora, interesantemente, en el caso del agua, anótense entre paréntesis, natural. Está hablando específicamente en este caso del agua de los manantiales, de los ríos, de los pozos, de los lagos, etcétera. A eso está haciendo referencia. Otro derecho, derecho a la alimentación. En el caso del derecho a la alimentación no está mencionando por si acaso de que todas las personas necesariamente se les tiene que regalar alimento o algo así. Cuando hablamos de derechos, por si acaso, estamos haciendo referencia a que no se les puede arrebatar, no se les puede quitar el derecho que tienen a la alimentación. Eso estamos mencionando. Otro derecho, anótense, a la educación. Derecho a la educación. Derecho a la salud. Por eso apareció el SUS. Ahí en la Constitución van a poder encontrar ustedes que ya en el año 2009 estaba el Sistema Único de Salud. Entonces, fíjense, un detalle importante. Ya existía el SUS desde el año 2009, solo que hace unos años recién se ha incorporado aquí en Bolivia. Otro derecho, derecho a la vivienda. Otro más, anótense, derecho al agua, pero en este caso dice agua potable. Derecho al agua potable. Anótense entonces. Otro, derecho a la electricidad. Otro derecho más, derecho al alcantarillado. Otro derecho, derecho al gas domiciliario. Fíjense, el alcantarillado y el gas domiciliario no son comodidades, sino que son en realidad derechos fundamentales. Otro derecho, anótense, derecho postal. Cuando hablamos del derecho postal estamos haciendo referencia a envío de correos, estamos haciendo referencia a encomiendas también, ¿ya? El de correos casi ya no se nota mucho por la actualización de los sistemas que nosotros tenemos, WhatsApp, YouTube, etcétera, ya no se utiliza mucho en realidad, pero las encomiendas aún hasta el día de hoy se siguen utilizando. Otro tipo de derecho, derecho a telecomunicaciones. Derecho a telecomunicaciones. Hasta ahí entonces, fíjense, son 16 los derechos, espero que esté bien, me dicen si falta, no creo que falte, están los 16 derechos fundamentales que tienen los bolivianos.
Ahora, una vez conociendo los 16 derechos fundamentales, les explico qué significa esto de fundamentales. Son derechos que todos los bolivianos de cualquier edad tienen. Eso es lo que significa derecho fundamental. Por decir así, entre comillas, desde que tú naces, incluso antes, tienes el derecho a la vida, hasta que seas una persona de 60, 70, 80 años, vas a seguir teniendo los mismos derechos fundamentales a la electricidad, a la alimentación, al agua, a la educación, etcétera, todos los derechos que hemos mencionado. En el caso de los derechos secundarios, sáquenle una capturita. Estos son los derechos secundarios, que también están comprendidos en la Constitución Política del Estado. Fíjense, en color rojo están los apartados, es decir, hay un tipo de derechos civiles políticos, hay otro grupo de derechos de las naciones y pueblos, hay otro de derechos sociales, y dentro de los derechos sociales y económicos está el derecho al medio ambiente, derecho a la salud, a la seguridad, derecho al trabajo, derecho a la propiedad, a la niñez, adolescencia, juventud, familias, adultas mayores, discapacidad, privados, etcétera. Y en el último acápite, en el último capítulo, por decir, educación, interculturalidad y derechos culturales. Entonces, ¿cuál es el detallito acá? Que todos estos derechos no son para todos los bolivianos. Por eso son llamados derechos secundarios. Solamente les compete a un grupo de la población. Ejemplo, ustedes, los que tienen arriba de 17 años, es decir, los que ya han cumplido 18 años de edad, no pueden tener los derechos de la niñez. Tampoco pueden tener los derechos de las personas adultas mayores. Están hablando específicamente de 60 años. Y como ustedes son jovencitos que están postulando al área militar policial, pues no tienen 60 años, tienen alrededor de 18, 19, 20 años. Entonces, no les compete estos derechos. Eso estamos diciendo cuando decimos derechos secundarios. Entonces, esa es la explicación, compañeros, de lo que va a ser los derechos. Y como ya se ha hecho ahora, pues el día lunes nos vamos a volver a reencontrar. Espero que todo esté entendido. Me lanzan deditos arriba si es que está todo comprendido, compañeros, para tener también la idea. Ahí está, muchos están contestando. Perfecto, entonces se